Hola, yo soy Clea. En esta ocasión les vamos a traer tanto los géneros oficiales del Isekai como las características del Isekai moderno. Ya desarrollamos qué es un Isekai, ya desarrollamos de dónde viene el Isekai. Vamos por eso en la parte 3, donde vamos a agregar las características. Si ustedes sienten que me falta algo, que pueden contribuir con algo, yo encantada. Pero por favor, con mucho respeto. Entonces, empezamos. Oficialmente, el Isekai solamente tiene dos subgéneros. Uno es el Isekai Ten, que es transición a otro mundo. Y el segundo es Isekai Tensei, que es reencarnación en otro mundo. El Isekai Ten, que es el de transición, se refiere a cuando una persona es convocada, enviada o transferida o entra a otro cuerpo en otro mundo. Ya saben, es la manera más popular en la que se manejó el Isekai al inicio. Era independiente, mientras que se viera que él pasaba un portal o una convocación o un sueño o algo así. Pero en el Isekai Tensei, que es el de reencarnación, es el que actualmente ha marcado la diferencia y el que se ha popularizado demasiado en la última década. Este es morir en el mundo real y reencarnar en otro mundo. Normalmente ustedes dirían, naces como bebé y creces, pero no, puedes inclusive llegar a un cuerpo que ya existía, inclusive llegar con tu cuerpo normal o inclusive llegar como un monstruo también y haber nacido y también verte crecer. Medio raro, complicado, pero no hay una regla muy definida. Específicamente tienes que morir y despertar en otro mundo. Aquí es donde viene el tema del Camión-kun o del Camión-chan, que es un meme, y de hecho es algo que vamos a ver constantemente en la mayoría de los isekais, que hacen la referencia al camión por ese cliché de ser atropellado, morir y encontrarse renacido en otro mundo. Pero bueno, estos son los subgéneros reales. Los otros que voy a mencionar a continuación dentro de las características son, ahora sí que cosa del fandom o nombres que hemos inventado a lo güey, pero estos son los oficiales que inclusive están en la Wikipedia. Si ustedes conocen otros que sean oficiales, me encantaría que me agregaran las fuentes. Así que continuamos con las características. Características del Isekai. La primera de las características que vemos son los títulos largos. Sí, chicos, desafortunadamente esta es una herencia de las novelas ligeras. No venía directamente del Isekai en sí, pero como la mayoría de los Isekais que son sumamente populares nacieron de novelas ligeras, esa cochina moda del diablo llegó para quedarse. Y sí, muchos de los títulos de los Isekais más populares tienen nombres insufribles, pero creo que es más como que una moda graciosa en Japón o algo que hace que atraiga al público ver un chorro de letras, porque literal hay novelas que inclusive ni siquiera se ve la portada de tantas kanjis que tienen allí. Pero sí, esa es la primera característica, los títulos largos. En el segundo puesto agregamos el protagonista japonés. Sí, chicos, es que bueno, considerando que los isekais o la mayoría de los títulos isekais son japoneses, casi siempre y en su mayoría son japoneses los que protagonizan, entonces siempre vemos características muy exclusivas de la cultura japonesa reflejada en los protagonistas, la manera de actuar, la manera de pensar, la manera de interactuar con las personas en ese mundo de fantasía se ve fuertemente reflejada en estas obras, y sobre todo porque agarran cosas como que ellos son súper fans a los RPGs y que ya conocen esos videojuegos o el menú que manejan, si es que hay un menú en ese mundo, que es algo que vemos muy comunes en los isekais. La tercera característica es la edad de los protagonistas. Algo que vimos en los videos pasados es que antes los protagonistas eran estudiantes, hombres y mujeres que eran estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria, que llegaban en otro mundo a salvar el día, ¿no? O sea, adolescentes salvando el mundo, como siempre, en los 90s, típico. En la actualidad de la modernidad, no nada más en el Isekai, también en el anime, se ha visto que se ha aumentado la edad de los protagonistas, de hecho, haciendo más común que haya protagonistas de entre 20 y 30 años de edad.
Así es, chicos, estamos en una época dorada. Pero bueno, dato curioso, el protagonista que hasta la fecha tiene la edad más grande en un isekai de la novela Tensei Chitara Slime Data Ken, que es el anime del slime. Es el protagonista más viejo que llegó a los 39 años y es que se supone que hay un dicho o un chiste que según si tú llegas a los 30 años siendo virgen te conviertes en un sabio. Entonces, si llegas a los 40 años siendo virgen te conviertes en un gran sabio y por eso es que tiene esa habilidad, se supone. Así es, la edad de los protagonistas. Cuarta característica, la ocupación de los protagonistas. Al inicio eran estudiantes, después salieron los ninis y los hikikomoris. Y ahora son los asalariados. Como les digo, como ha crecido la edad de los protagonistas, los estudiantes han quedado un poco de lado. Siguen existiendo, pero cuando empezó a haber más personas de sus veintitantos, agregaron mucho el tema de los ninis, de los hikikomoris, por lo que les había platicado anteriormente, que de hecho este tema lo voy a desarrollar en la cuarta parte. Y finalmente, la modernidad, ya en los 20s, cada vez estamos viendo más profesionistas, inclusive luchador. Hay una de un luchador. Entonces hay cosas así que últimamente el isekai ha evolucionado. Quinta característica, ser hombre o mujer. Básicamente eso decide si tienes una historia harem o una historia otome. Y es que creo que este cliché es lo único que no ha cambiado en los últimos años. Casi siempre cuando llega un hombre a un mundo de fantasía, tiene su harem a su disposición, muchas chicas se van enamorando de él por ser diferente, por ser único, etc. Y viceversa. Igual pasa con las chicas, llegan al mundo de fantasía y un chorro de hombres súper hermosos y guapos se enamoran de ellas porque elegidas. Pero bueno, eso lo define. El número 6 es elegido héroe. Y es que sí, es un cliché que los protagonistas en los isekais, el 90% son elegidos héroes. Y a veces, aunque sean héroes, no necesariamente son héroes buenos, también hay antihéroes como en la saga de Tania del Mal o en Drifter, que eso se está viendo más seguido, pero al final siguen siendo héroes. También hay ocasiones donde meten lo del tema del slime o ahora que están metiendo la moda de las cosas, pero bueno, eso sería otra historia porque de hecho ya salió lo de la espada y lo de la expendedora de cosas. Pero bueno, al final casi siempre todos tienen que salvar algo de alguna manera. En el número 7 vemos al villano. Sí, efectivamente, antes no había villanos, protagonistas de isekais, pero ya cada vez vemos más y más villanos. Y se está volviendo la tendencia, al igual que en las películas de los superhéroes que vemos, porque el Joker se volvió malo y empezamos como que a justificar por qué se hacen malos. Entonces, igual pasa aquí. Es sumamente interesante porque al saber nosotros que viene de otro mundo, entendemos sus pensamientos, él compara y hablan de sus vidas en el otro mundo y entiendes las acciones en ese isekai. Y sí, se está volviendo una tendencia cada vez mayor, pero sigue siendo sumamente raro. Número 8, Camión Kun. Bueno, esto entraba dentro de las características del motivo por lo que el héroe viaja, pero decidimos ponerlo por separado ya que es una tendencia en Japón. Inclusive tiene su propia página de Wikipedia. Si ponen Camión Kun en japonés o también lo ponen en inglés, aparece un artículo completo en Wikipedia que te explica acerca de este meme. Y es que se supone que no viene directamente del isekai. O sea, el meme nació originalmente de un manga que yo no conozco que se llama Fuka, creo. Pues se supone que el protagonista muere atropellado o la protagonista muere atropellada, yo no la conozco, pero desde ahí empezó a salir ese cliché de el camión te atropella. Igual en el isekai, si te atropella un camión vas a reencarnar en un isekai. De hecho, inclusive está esa broma de que si te atropella Camión Kun, renacerás en un isekai. Un meme bastante peligroso si lo piensas. 9. Mundos al que se viaja. La lista es esta: mundo de fantasía medieval, viaje en el tiempo, isekais inversos. Esto es donde vemos que llegan al mundo de los humanos personajes de un mundo de fantasía, como los héroes o el rey demonio. Isekais reversos, donde vemos que un personaje que había ido a un isekai regresa al mundo humano, como el anime de Isekai Ojisan. Realidad virtual, juegos de citas, inframundo, otros planetas.
Así que sí, la gama es amplia, pero pues básicamente son como que los mundos que podemos encontrar. Otro detalle, la mayoría de los isekais que sí son considerados isekais van a un mundo de fantasía, y especialmente hay un tema que me parece curioso, que estos mundos de fantasía normalmente cuentan con las mismas reglas o un mundo similar al de Dungeons and Dragons o el de Dragon Quest, que de hecho por ser japonés la mayoría utiliza las reglas del Dragon Quest, la mitología del Dragon Quest, los monstruos del Dragon Quest, y también agregan el tema del menú, siendo muy similar al de este videojuego. 10. ¿Solo o acompañado? ¿A qué nos referimos a esto? La mayoría de las historias isekais llegan los protagonistas completamente solos y hacen su vida ahí. Pero algunas ocasiones llegan acompañados, ya sea con compañeros de clase, compañeros de trabajo, amigos, familia. Sí, familia. Ay, el isekai de la mamá. Bueno, cuando sucede eso, normalmente vemos ese vínculo que se tiene con el acompañante, que te recuerda constantemente tu vida pasada, a diferencia cuando tú estás completamente solo, que yo siento que es muy raro cuando reflexionan sobre su vida pasada. Entonces, sí cambia mucho la historia si llegas solo o acompañado. 11. Gremio de aventureros. Este es algo muy típico en los de mundo de fantasía, y de hecho inclusive tienen sus clichés que tienen su propia lista. El primero de estos es la recepcionista pechugona, el aventurero que te hace el examen y tiene altos niveles de testosterona, la banda de aventureros gamberros que quieren joderte la aventura nomás para empezar, la misión de derrota de goblins y la de orcos, la misión de recolectar hierbas medicinales, el aventurero legendario de rango S, entre muchos otros. Número 12. El tema de las waifus. En el tema de las waifus hay de todo. Hay humanas, hay monstruos, hay monas de mitología extraña, hay furros, hay de todo, hay de todo. Pero el más grande cliché y las reinas de las waifus son las elfas y las nekomimis. Y sí, casi siempre va a haber elfas, casi siempre va a haber nekomimis. Y las elfas, ¿por qué? Porque para empezar a los japoneses les encantan las güeras estilizadas, o inclusive que se ven ultra jóvenes, pero como tienen 1000 años, no hay bronca, ¿verdad? Porque está bien vieja y pues se parece niña. Sí, yo siento que es más ese fetiche, ya saben, pedero que tienen los japos. Y el otro, el de las nekomimis, pues la verdad eso es desde hace muchísimos años. Tenemos ese cliché de que a los otaku nos gustan las orejas de gato. Obviamente creo que no voy a negarlo, porque a mí me fascinan los gatos y este canal se llama Gata Gorda, entonces como que bueno, no me quejo, pero es algo sumamente típico, ya que es el más bajo nivel de furrés que puedes llegar a tener, porque todavía sigue siendo humana, pero solamente tiene sus orejas y cola muchas veces. 13. Farmeo. Esta es de las características que más odio en los isekais en general, y no importa si es mundo de fantasía o no, casi siempre hay la etapa de farmeo. Y es que normalmente si llegas a un mundo y llegas sin habilidades o con habilidades, como quiera tienes que farmear. Si llegas con habilidades tienes que empezar a aprender, conocer el mundo, ver el mapa, mandar a investigar, inclusive tú mismo ir a investigar. Y si tú no eres OP y tú tienes ceros poderes, tienes que conocer el lugar, conocer un pueblo, matar animales, monstruos, lo que sea, alimentarte, conseguir hierbas, etcétera. Que muchas veces eso convierte la historia en un slice of life o cosas de la vida, de puro farming. Y a muchas veces cuando yo leo un isekai es donde los abandono, porque me harta esta etapa. Y hay mucha gente que le gusta, así que no importa, no los juzgo. 14. Poderes. Aquí venía a la vez el tema de quién te va acompañando en esta historia. Y es que, bueno, junto con el farmeo, les digo, depende. Si llegas bien OP o llegas en calzones y con cero poderes, la historia cambia considerablemente. Pero al final terminas conociendo gente en ese proceso, y dependiendo del poder que tienes, es la tipo de persona que se va a unir contigo, que normalmente son mujeres. En el caso de los hombres, si es que es un chico protagonista harem, normalmente vas a llegar a cierta cantidad de poderes o vas a conocer a alguien con poderes que te va a ayudar, y eso va a generar la historia. Cada uno tiene su estilo específico, pero es algo sumamente cliché que vaya enlazada una cosa con la otra. Especialmente también hemos visto ciertas variaciones gracias a Re:Zero, que de hecho cambió un poquito los cánones que ya se te manejaban en este tema de los poderes, pero bueno, esa es otra historia.
15. Adaptabilidad del protagonista. Como ya los dije, según los poderes, según la persona que conoces y según esto, es como te adaptas a ese mundo. Insisto, depende de los poderes, depende de la persona, depende del pasado, si ya era un asalariado o ya tenía cierta profesión, si no tenía cierta profesión, si era un niño y está empezando desde cero, es el camino que va a manejar el protagonista para adaptarse a ese mundo. Y todo eso es algo que creo que es lo más fundamental y lo más importante de una historia isekai. Con esto terminamos las características que yo considero las más importantes dentro del isekai. Si ustedes consideran otras, por favor, díganlo abajo en la caja de comentarios. Ahorita lo que les voy a agregar son las listas de géneros inventados dentro del isekai. Es un mundo muy extraño, ya que como los autores experimentan en sus historias y realmente no hay reglas, por eso les digo, todo esto que les estoy diciendo agárrenlo con pincitas, no hay reglas en el mundo del isekai, por lo tanto, hay isekais que sí son isekais y la gente no considera isekais, y hay isekais que no son isekais y la gente los considera isekais o confunde con isekais y que no son isekais. Me estoy revolviendo, no sé lo que estoy diciendo, pero hoy les va la lista. Divulgación científica, histórica, etcétera. Estas son como divulgación científica Dr. Stone. Muchos lo consideran un viaje en el tiempo, por lo tanto algunos lo consideran un isekai. Muchos dicen que no es isekai. Creo que esto ya es más como preferencia de cada quien. Y la de historia es la de Papiri Komei, donde vemos a un hombre de la China que viaja al mundo moderno y obviamente aprendemos acerca de la historia de la guerra durante ese anime. Reencarnación en tu propio mundo, que ya era de fantasía. Estas son personajes que reencarnan en su propio mundo con otra especie, como en Remonster, por ejemplo, y se quedan en sus conocimientos y habilidades, que este es un manga que todavía no tiene anime. El otro es el mundo real se convierte en un videojuego. Esto es una super tendencia en Corea y en China. La verdad no lo he visto en Japón todavía, pero un ejemplo súper importante es el del lector omnisciente. Y el último es el del isekai, que es donde vemos que un prota está súper OP y no tiene conceptos del mundo exterior. Hay un anime que se llama Tondemonai, se traduce como fuera de lo común. Y este anime, pues digamos que es alguien que no tiene muchos poderes donde él vive, pero de repente va a salir al mundo y cuando sale al mundo descubre que es sumamente poderoso. Entonces muchos lo consideran un isekai porque es alguien que no conoce lo que hay afuera. Les recuerdo que estos guiones se escribieron los martes de Gata Gorda en Twitch, por si quieren acompañarnos y contribuir a la investigación. Realmente a mí me encanta escucharlos y que digan, no, Clea, y me agrega esto, no, Clea, se te pasó esto. Pueden contribuir abajo con todo el respeto del mundo y pues sería todo de mi parte. Yo soy Clea, no se olviden de darnos like, compartir, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Bye, cha. Ya quienes están por ahí, les invito a que se suscriban al canal de Gata Gorda en YouTube. Muchos saludos a todos y ahí les encargo.